Él estuvo realizando diversos experimentos en los que se dio cuenta que al mezclar algunas sales de hierro se hacía una solución fotosensible, la cual servía para obtener copias positivas de negativos fotográficos. Y bueno, el color tradicional de la cianotipia es el azul Prusia. Hay diferentes métodos para transformar el tono, sin embargo, este es el tono tradicional, por eso su nombre de cianotipia. Y bueno, en esta parte me parece muy importante mencionar a Anna Atkins también. Anna Atkins era una botánica británica que usó el método de cianotipia como un proceso de impresión manual. Ella lo que hizo fue obtener copias positivas de diferentes elementos botánicos y helechos. Entonces, ella es considerada la primera mujer fotógrafa que autoeditó el primer libro hecho a partir de fotogramas sobre papel de algodón con cianotipia. Ella experimentó este proceso de una forma distinta a la fotográfica, sin embargo, me parece muy representativo porque gracias a ella es que es muy tradicional hacer cianotipias con elementos botánicos y diferentes elementos que usamos en diferentes composiciones a lo largo de toda esta creación. Anna Atkins hizo 3 tomos distintos de cianotipias en libros y se conservan actualmente hasta nuestros días en diferentes museos. Uno de ellos es en el Museo Británico de Bradford, Inglaterra. Su trabajo de ella es completamente científico, tenía una orientación completamente científica, sin embargo, si ustedes lo buscan, es bastante poético. Y bueno, les voy a contar un poco acerca de mis primeros acercamientos a lo que fue conocer los diferentes procesos antiguos fotográficos o llegar a este proceso de la cianotipia como tal. Bueno, durante mi formación en la Facultad de Artes, cuando iba a la universidad, tuve la fortuna de todavía tener una formación con característica análoga. Todo lo que aprendí acerca de fotografía tenía un proceso análogo. Lo menciono porque actualmente en México, por ejemplo, muchas de las escuelas donde enseñan artes o específicamente procesos fotográficos, ya todo está dirigido hacia lo digital. Ya en muy pocos espacios se enseñan procesos análogos y procesos antiguos, ni se diga. Ya si alguien quiere como aprender estos diferentes procesos, tiene que acercarse como a lugares especializados para obtener toda esta información y este aprendizaje. Entonces, en ese momento que estaba todavía, aprendí toda la fotografía análoga, revelado en laboratorio, impresión fina en papel fotosensible. Decidí entrar a una clase que trataba acerca de procesos antiguos fotográficos. En esta clase, mi maestra, querida artista y fotógrafa Bela Límenes, nos acercó tanto a mí como a mis compañeros a diferentes procesos fotográficos antiguos, entre los cuales aprendí papel salado, goma bicromatada y, por supuesto, cianotipia. De hecho, aquí en la imagen les presento una de las piezas en goma bicromatada. Goma bicromatada es otro proceso fotográfico en el cual se tiene que separar por 4 diferentes colores el proceso de revelado. Entonces se van juntando capa por capa para tener un acercamiento posible a diferentes tonos o colores. Es la mezcla de todo ese proceso. Es un proceso bastante largo también, pero bueno, era muy enriquecedor aprender toda esta práctica alquímica de la fotografía. Y bueno, sí, sin duda alguna, todos estos procesos me emocionaron bastante, como en todo este proceso de tener que ir preparando emulsiones, aprender a conocer la fotografía de forma fuera de la cámara, sino como con emulsiones fotosensibles, aprender a revelar de esta otra forma y obtener imagen de estas otras instancias. Estos procesos justamente los aprendí a aplicar en ese tiempo solo en sustratos como el papel. Entonces los acercamientos son como más sencillos, más básicos. Aquí, por ejemplo, pueden ver una goma bicromatada en la que apliqué diferentes colores para llegar a un tono más real como a la fotografía a color. Sin embargo, todo está hecho en papel de algodón.
Y bueno, aquí está una de mis primeras cianotipias en papel de algodón, que también en ese momento hacía mucha impresión con, con mis propias fotografías que yo tomaba, entonces tenía como diferentes acercamientos de la imagen y los revelados y la creación de composiciones. Aquí en este proceso, por ahí del año 2008, comencé a realizar mi primer proyecto elaborado todo a partir de cianotipia. Era un proyecto con el que me titulé de la licenciatura, titulado Sangre. Fue una recopilación, investigación y ir investigando acerca de los retratos y de todo el archivo familiar que tenía diferentes personas de mi círculo familiar para hacer una retrospectiva y hacer mi propio árbol genealógico visual. Entonces me dediqué como a buscar todo este acervo fotográfico, recuperarlo. Había muchas fotografías que estaban ya muy dañadas, entonces me di a la tarea también como de reconstruir toda esa parte fotográfica y tratar de llegar lo más lejos posible de mi árbol genealógico para tener como una idea más tangible. Este proyecto, sin duda alguna, representa toda esta construcción de identidad a partir del acervo familiar que se va guardando con el tiempo y ya no solo tener como esta remembranza de historias, sino también ya conocer visualmente a todas esas personas que están detrás, ¿no? Que forman parte de tu identidad. Y bueno, de este proyecto salieron 21 retratos elaborados con cianotipias sobre papel de algodón. Cada retrato estuvo decorado con elementos orgánicos y fue posteriormente presentado al público en una galería local aquí en mi ciudad. Y lo monté como si fuera una instalación con ramas para tener como este acercamiento también al árbol genealógico como tal. Y bueno, dentro de toda esta investigación también encontré muchísima fotografía que me remontaba también a construir pequeñas historias y todo ese acervo me sirvió muchísimo para mis siguientes proyectos. Yo creo que este proyecto en sí, que fue como el principal proyecto en el que fui desarrollando cianotipia, el primero, me ayudó como a tener muy claro algunas direcciones que daría mi trabajo hasta la actualidad. Posteriormente, cuando realicé mi maestría en producción artística, desarrollé un proyecto enfocado en la narrativa visual. Aquí, cuando entré a la maestría, me dejé llevar mucho por toda esta ola digital, de fotografía digital, entonces me olvidé un poco de los procesos análogos y decidí empezar a trabajar con fotografía digital como tal. Entonces desarrollé toda una narrativa visual a partir de un personaje híbrido que estaba compuesto, hacía mucha postproducción en Photoshop y editaba mucho mis imágenes, había como un trabajo muy amplio de estar en computadora y con diferentes medios para hacer las fotografías. Estaba como en mucho auge toda esta parte digital de la fotografía, se fueron perdiendo como muchos procesos. De hecho, en México ya era muy difícil conseguir algunos químicos para revelar fotografía y hubo como un momento de pausa para que floreciera mucho la fotografía digital. Y bueno, yo aquí en este proyecto, básicamente lo que me interesaba mucho era empezar a hacer fábulas fotográficas, hacer una narrativa visual a partir de una serie con un personaje. Y bueno, este personaje también es una remembranza de mi infancia, porque en algún momento, cuando era pequeña, tuve una mascota, tuve un pato como mascota, entonces también era como una remembranza hacia esta parte infantil y retomar como todas estas fábulas fotográficas. Aquí está una de las imágenes de la serie, que también en ese momento me interesaba mucho el ambiente, el paisaje, los diferentes como escenarios a los que podía acceder en diferentes lugares que iba buscando también era como toda una búsqueda para encontrar el lugar perfecto para fotografiar y después seguía toda esta parte de postproducción. También
con todo el archivo que junté en mi anterior proyecto Sangre, todo mi archivo familiar, empecé a construir otros personajes híbridos a partir de diferentes atmósferas, con elementos botánicos que les hacía escanografía para tener una calidad óptima y unos detalles muy como tridimensionales, pero todo era desarrollado digitalmente. Esta serie de los personajes híbridos se fue convirtiendo en un proyecto más amplio, pero justamente este proyecto digital que realicé en la maestría me hizo plantearme, fue un parteaguas en mi producción artística, porque llegó un punto en el que tuve un percance con mi equipo digital, con mi computadora, y recuerdo que en esa ocasión que perdí todo mi equipo y perdí mi acervo digital, etcétera, me empecé a cuestionar si realmente yo necesitaba medios digitales para crear, porque tenía muchas ganas de seguir produciendo, de seguir creando imagen, pero estaba en la disyuntiva de que no tenía los medios necesarios, o sea, los había perdido, y fue como un parteaguas en el que decidí que a partir de ese momento mi producción artística no iba a depender de medios digitales, ya iban a ser solo una herramienta que pudiera apoyar mi proceso, pero ya no iba a depender por completo de equipo digital. Entonces, esto me hizo regresar y conectar otra vez con los medios análogos, con los procesos análogos. Y es así como retomo, después de varios años, retomo todo lo que son los procesos análogos, sobre todo la cianotipia, que era un proceso en el que yo me había sentido muy satisfecha con los resultados y que me había brindado resultados interesantes, que me interesaba seguir investigando y compartiendo y descubriendo qué más se podía realizar con esta técnica. Y bueno, los siguientes años, gran parte de mi tiempo, recursos y esfuerzo lo dediqué a experimentar con este proceso, que uno de mis primeros soportes en los que realicé experimentos fue textil, a lo que yo llamo cianotipia textil en este caso. Y bueno, empecé a probar con diferentes sustratos, diferentes tipos de textiles, diferentes tramas que me ofrecían resultados variados y que me ayudaban a crear piezas compuestas con otros elementos. Por ejemplo, yo tengo muy clara la idea de que la cianotipia textil es una invitación siempre para intervenir la imagen. Entonces comencé a intervenir también con bordado, empecé a hacer collage textil, empecé a tener como más flexibilidad en esta unión de procesos y qué podía pasar con la imagen a partir de convertirla en otros sustratos que no fuera solo papel. Esta pieza, por ejemplo, es una pieza de cianotipia textil, es una pieza hecha, una impresión hecha sobre organza de seda. Entonces, también me encontré con este tipo de materiales textiles que me ofrecían calidades estéticas que me interesaba mucho investigar y desarrollar en mis piezas, me motivaban mucho como a intervenir la imagen y descubrir qué más podía pasar con estas copias en cianotipia. Aquí, por ejemplo, también son otras calidades de textiles, otras tramas. Dentro de toda esta experimentación me fui dando cuenta que los diferentes textiles te ofrecen diferentes calidades de imagen. Entonces fue muy interesante también como ir haciendo todas estas pruebas y errores y esta investigación autodidacta para poder desarrollar imagen al nivel que necesitaba en diferentes procesos de mi producción. Aquí, por ejemplo, es otra cianotipia sobre textil, y bueno, aquí también, si ustedes ven, ya está un poco más intervenida, tiene más bordado, está intervenida con otros medios acrílicos, y empiezo también a explorar mucho lo que es la textura sobre la imagen. Me interesaba mucho eso también, de repente como tener estos procesos de producción y creatividad sin límites, sino ver qué pasaba, qué más se podía construir, qué más podía añadir a la imagen. Esta, por ejemplo, es una cianotipia sobre encaje. Y bueno, también me adentré mucho como en esta parte de virar la cianotipia, de darle una entonación distinta, usando diferentes medios orgánicos.
La verdad es que yo todas las transformaciones de tonos que hago no la hago con productos químicos. Mi único proceso químico es la cianotipia como tal. Todo lo demás ya utilizo como procesos más orgánicos, más entonados en tintes naturales, etcétera. Entonces también me interesaba ver cómo se transformaba el azul Prusia hacia otras tonalidades, otras atmósferas, otras densidades de color. Bueno, esta es otra cianotipia en textil también, está intervenida con bordado también. Y me interesaba también empezar a construir a partir de la forma, de ver qué pasaba con el textil, si se transformaba, si se cortaba determinadas siluetas, si se le añadía diferentes estilos de bordado. Algunas piezas, incluso los bordados tienen como tridimensionalidad y te ofrecen texturas distintas dentro del lienzo. Esta es una de mis piezas más recientes, esta sí es del 2019, no, 2020, perdón. Es una cianotipia sobre textil. Esta es una de las piezas más grandes que he trabajado. Generalmente yo trabajaba en formato pequeño, pero de 2 años para acá he intentado crecer un poco más mi proceso, porque también me interesa ver qué pasa en formatos más amplios. Esta pieza, por ejemplo, mide aproximadamente 80 centímetros de cada lado, y bueno, es una cianotipia intervenida con bordado, y está intervenida con otras técnicas textiles, que en este caso es fieltro agujado, que me permite también, lo que me interesa mucho también es como ir uniendo otras técnicas que me permitan tener atmósferas y texturas distintas que satisfacen mi proceso creativo. Y bueno, el siguiente material en el que comencé a experimentar hace algunos años, fue hacer cianotipia sobre vidrio, que la verdad el vidrio es un material bastante complejo, es muy complejo, sin embargo no es imposible realizar impresiones ahí. Es un material que no es poroso, por ello su dificultad para generar impresiones un poco más de precisión y de esfuerzo y cuidado. De hecho, aquí me encanta presentar las imágenes porque se ven muy hermosas, pero en realidad hay todo un proceso detrás de prueba y error muy largo, muchos meses de estar practicando y de estar resolviendo el punto exacto en el que puede quedar perfecta la imagen, o por lo menos lo más acercado posible a un resultado de calidad. Entonces, aquí les presento como esta pieza. En esta siguiente también es cianotipia sobre vidrio. Aquí también un punto muy importante dentro de mi trabajo, de hace tiempo hasta estos días, es el desarrollo a partir de todo el retrato femenino. Todo el retrato femenino que se ve en mi trabajo es una recopilación de diferentes archivos que voy recolectando. Justo antes de la pandemia, yo me daba mucho a la tarea de ir a mercaditos de antigüedades en la Ciudad de México, donde tenía mi estudio, donde daba clases presenciales. Tenía muy a la mano estos mercaditos de antigüedades y me dedicaba a buscar diferentes archivos fotográficos, retratos fotográficos femeninos, que iba también haciendo el mismo proceso que hice en mi proyecto de sangre. Fui como recopilando, rescatando estos materiales fotográficos, y son los retratos que uso para todo mi trabajo. Que bueno, aquí también se ve muy bien representado lo que me interesa mucho, que es la línea del cuerpo femenino, el rostro femenino, la figura femenina mezclada con la naturaleza o con elementos botánicos como tal. Aquí, por ejemplo, podemos ver unas piezas de cianotipia en vidrio, en formato pequeño. También me gusta mucho trabajar en pequeños objetos, es algo que satisface mucho mi proceso personal. Entonces he ido como haciendo diferentes experimentaciones, porque también cabe resaltar que entre más crece el formato en el sustrato que sea, más dificultad hay al realizarlo, más probabilidades de que resulte mal es más posible, sobre todo en vidrio, que es un material un poco más complejo. Aquí es otra pieza de cianotipia sobre vidrio. Aquí ya empezaba como a construir personajes híbridos, mezclando cuerpos femeninos
con elementos botánicos, armando ahí como una simbiosis que más tarde seguiría trabajando a lo largo de este proceso. Esta justo es una de las piezas de cianotipia antes de pasar al proceso de revelado, que me gustaba mucho registrar, porque a veces los resultados después de la exposición eran muy bonitos, y me gustaba mucho registrarlos antes de revelar para que se viera como el cambio. Me gustaba mucho registrar también todo este proceso, que al final era parte de todas las experimentaciones que podía ir mostrando visualmente con imágenes. Aquí también son otras piezas en vidrio, y bueno, me gusta mucho usar composición, usar diferentes elementos que me ayuden a componer diferentes atmósferas a la hora de hacer la impresión. Esta es otra parte final, otra parte de la primera imagen. Y bueno, lo que me gusta mucho del vidrio justamente es que llega a tener muchas imperfecciones. Sin embargo, para mí son características estéticas muy interesantes. Me gustan mucho los resultados que se originan a partir de este soporte, y me gusta también mucho la transparencia que te puede ofrecer este material. Y bueno, el siguiente soporte en el que fui experimentando fue cianotipia sobre madera. La madera es un material que me gusta mucho porque al hacer impresión sobre la madera se funde la imagen con toda la textura de las vetas que tienen los diferentes materiales de madera que pueda yo conseguir. Me gusta mucho usar rodajas de madera como materiales, soportes más alternativos en madera. A veces sí uso placas completas de madera, pero también me gusta mucho experimentar con diferentes formas. Y bueno, todo esto me llevó a distintos cauces y resultados inesperados que fueron profundizando en el desarrollo de esta técnica. Y bueno, esta es una pieza que realicé en este año 2020. Y bueno, me gusta ya ahora usar mucho el rostro femenino como tal, de fotografías antiguas que he ido recopilando, haciendo como mi propio archivo personal de rescate de toda esta imagen visual que se queda en el olvido al final. Por ejemplo, esta es un poco lo que les hablaba, como de ir teniendo diferentes soportes más alternativos, no necesariamente un corte perfecto en madera, sino a veces utilizaba diferentes retazos o diferentes formas. Esta pieza incluso tiene una forma como de vela, entonces me gustaba mucho también ver cómo se funde la imagen con todas las características que tiene la madera como tal. A veces tiene algunas formas muy interesantes que enriquecen la característica visual del retrato. Al final la imagen se termina adaptando a este soporte y puedes tener como diferentes transparencias. Me gusta mucho cómo se formula en la madera. Esta es otra pieza también, que también la verdad es que cada sustrato distinto te ofrece diferentes profundidades de azul, diferentes formas de llegar al resultado preciso, al contraste preciso. Entonces puedes ir como teniendo diferentes posibilidades dentro de este potencial material. También otra cosa muy importante para mí dentro de del desarrollo de mi trabajo es que me interesa como hacer una construcción más amplia de lo que es la imagen. Uso mucho los negativos, pero también me gusta añadir otra diversidad de elementos que hagan más compleja la construcción de imagen, hacer como una especie de collage previo para realizar la impresión. Me gusta mucho intervenir, ver qué tipo de elementos pueden funcionar para crear atmósferas distintas. He llegado a usar todo tipo de materiales dentro de esta experimentación. Incluso en algún momento me encontré un pedazo de piel de víbora y lo puse a la hora de hacer la exposición para ver qué resultaba, y me daba una impresión increíble. Entonces, la verdad es que yo ya no me limito en el resultado de ir generando mi imagen. Me gusta mucho hacer composiciones
y que no pueda tener una secuencia, sino que sea una pieza única que se va a imprimir en ese momento. Esta es otra cianotipia sobre madera, que también me gusta mucho tratar de hacer formas específicas para desarrollar ahí las impresiones. Entonces, esto me ofrece como un acercamiento a diferentes objetos fotográficos que se pueden realizar también. También en madera lo que me gusta mucho es que estás muy a expensas del resultado a partir de la textura que tenga la madera. Entonces eso también se vuelve como un elemento visual, parte de la imagen, del objeto final, y llega a tener muy gratas sorpresas. Me gusta mucho como esta textura también muy viva del material orgánico al final. Esta es una pieza más reciente que está hecha sobre un soporte de madera plano. Es un pedazo de madera que mide aproximadamente 40 por 40 centímetros. Aquí también podemos ver un poco las características, cómo se funde la imagen. Me gusta también mucho el contraste del tono azul. La verdad es que en la madera puedes tener una profundidad muy fuerte en el tono azul. Entonces, en esta pieza, por ejemplo, me he inspirado, esta es una pieza más reciente, y me he inspirado mucho como en las nebulosas, en las estrellas, en toda esta parte como del universo, y justo el azul Prusia me sirve como el espacio negativo en el que puedo construir todas estas composiciones como más metafóricas. Y bueno, otro de los soportes que también he ido experimentando a lo largo de todo este proceso ha sido sobre cerámica. La cerámica es un soporte también, al igual que el vidrio, un soporte complejo, sin embargo, también se pueden tener resultados muy precisos, muy interesantes. La cerámica también lo que me ofrece es una gama tonal muy intensa, me gusta mucho lograr este tipo de resultados. Y bueno, la cerámica también lo que tiene es que me acerca mucho a los diferentes objetos tridimensionales. Me acerca mucho a esta idea del objeto fotográfico, a crear diferentes piezas tridimensionales que se pueden ir acercando a diferentes rubros, como el arte objeto, o creando objetos utilitarios al final. Como esta, por ejemplo, que es una pieza utilitaria que realicé, como en este ímpetu por tener objetos utilitarios de repente que rodeen como todo mi proceso creativo, ilustrados con cianotipia, por supuesto. Empecé a hacer estos también botones hechos a partir de cerámica, con impresión en cianotipia, que uso para cerrar mis libros de artista. Entonces, también de repente me gustaba mucho crear objetos que fueran parte de otros procesos artísticos, como los libros de artista, o joyería de autor, o diferentes elementos que se llenaran en este contexto cotidiano. Aquí está otra pieza, que es una pieza tridimensional. Al final también tener un objeto tridimensional dificulta un poco más la impresión, la exposición, el desarrollo de la pieza como tal, pero son retos que me gustaba mucho como tener y lograr tener una pieza con una calidad adecuada, con una conservación adecuada y con un tono, una saturación adecuada, que es lo que a mí me gustaba mucho. Me gusta mucho. Este también, por ejemplo, es otra pieza en un objeto tridimensional. Y bueno, todo el tipo de acabados que al final son impresiones hechas, la misma emulsión, cómo se aplica, etcétera, te genera también toda una atmósfera. Aquí también el uso de otro tipo de formatos, de elementos, de objetos, de repente construir diferentes elementos en objetos fotográficos me parecía muy interesante. También empecé a elaborar este tipo de elementos como más escultóricos, como piezas que se sostienen por sí mismas, con cianotipia, y me iba acercando un poco como a la tridimensionalidad, al arte objeto, construido a partir todo de cianotipia, de esta impresión
fotosensible. Otra de los importantes medios que fui utilizando fue hacer cianotipias sobre diferentes soportes orgánicos. Por ejemplo, era un reto bastante alto, porque al final la imagen aquí toma un sentido de carácter efímero, más sublime. Sin embargo, me gustaba mucho también como acceder a este tipo de materiales, de hacer estas experimentaciones, de incluso lograr las impresiones me satisface mucho porque son resultados muy efímeros, muy interesantes. Este tipo de superficies que al final tienen que tener un resguardo mayor del tiempo porque pueden llegar a sufrir percances, porque son altamente delicados. Empecé también a experimentar en diferentes soportes muy alternativos, como estos cascarones de huevo, o incluso hacer cianotipia sobre corazas de caracol. O sea, fui también como haciendo una investigación muy extensa de en qué podía hacer cianotipia. Me gustaba mucho como encontrar las superficies adecuadas y los tiempos adecuados. Entonces siempre fueron como muy interesantes resultados, muy gratos. Aquí, por ejemplo, fui haciendo cianotipia sobre diferentes soportes orgánicos, como estas hojas con nervaduras visibles, y justo este tipo de trabajo aborda mucho lo que me interesa, que es el vínculo de la imagen femenina con lo natural, con la naturaleza como tal, con el mundo orgánico. Entonces, este tipo de imágenes al final cumple por completo mi metáfora de trabajo. Por ejemplo, aquí logró fundir la imagen fotográfica, el retrato fotográfico con las nervaduras del material, que me ofrecía como estas características visuales, tangibles, transparencias en materiales orgánicos, que genera como piezas muy sutiles, con estas características azules y que se funde con el tono natural de la hoja. Obviamente son resultados bastante muy frágiles, son al final objetos muy frágiles, por eso decido hacer como esta pequeña serie de meterlos en envases de cristal para tener como un resguardo de todo este tipo de material. Por ejemplo, aquí está también, me encanta mucho este desarrollo de poder potencializar el retrato y combinarlo con elementos orgánicos. Al final, este tipo de piezas sí tienen que estar muy a resguardo para que no se destruyan con el tiempo. Sin embargo, también me gusta mucho esa característica. Aquí están todas completas, que son piezas muy pequeñas, es un formato muy pequeño. Entonces también es como muy bonito verlas todas juntas porque forman parte de una pequeña serie en la que estuve trabajando. Estos retratos también son parte de mi archivo familiar, entonces son mis tataratías transformadas en objeto fotográfico sobre hojas, y de repente todo este acervo me sirvió también para ir haciendo estas construcciones personales con referencia al rostro y cuerpo femenino. Esto también son otras aproximaciones de la imagen hacia otros soportes. Me interesa mucho ver hacia dónde puede llegar la fotografía, hacia qué otros lugares se puede mover, hacia dónde se puede construir otro tipo de elementos fotográficos, si se puede unir hacia otras técnicas, si puede retomar o puede llegar a otros caminos que no sean precisamente los caminos puristas, sino que tenga como un desarrollo más complejo, más en técnica mixta, y ver qué puede pasar también, hacia dónde podemos llegar, ¿no? Al final, para mí, la cianotipia siempre ha representado un medio por el cual he podido construir toda mi producción artística. Es el origen principal de mi trabajo, me ha inspirado mucho. Toda esta investigación que he hecho a lo largo de los años no me cansa, no termino de encontrarle fin. Al final me gusta ir encontrando diferentes caminos por los que puedo ir logrando
diferentes ideas que tengo en mente y ir desarrollando diferentes piezas. Aunque me vaya saliendo de términos puristas, me gusta también ver que se puede ir desarrollando, hacia dónde más podemos mover la imagen. Y bueno, a partir del textil, como lo comentaba al principio, el textil me invitaba mucho a intervenir las piezas, a desarrollar otro tipo de objetos, y en este sentido fui creando estas piezas, que son unas polillas textiles, que son unas esculturas textiles, estas en un formato mucho más grande, mide aproximadamente unos 50 centímetros, entonces es un formato un poco más grande. Las otras que fui trabajando son en formato pequeño, entonces se convertían en pequeñas esculturas textiles. También me interesa mucho ver hacia dónde la misma técnica fotográfica se puede convertir, se puede aliar hacia otras técnicas para llamarle de otras maneras. Al final esto es una escultura textil. Fui combinando también cianotipia con bordado y también fui, en este medio del textil, fui combinando con otros soportes de experimentación textil, como técnicas como ecoteñido. Fui combinando diferentes técnicas para tener resultados precisos, para ir desarrollando diferentes piezas. Esta otra, por ejemplo, es una cianotipia sobre diferentes sustratos textiles que me ayudan a construir este pequeño objeto. Todo está hecho a mano, lleva bordados, hace toda la estructura del cuerpo, las alas, las transparencias. Me gusta trabajar mucho también con diferentes materiales que me permitan tener transparencias, ir uniendo uno con otro, ir amalgamando diferentes técnicas y disciplinas para desarrollar mis diferentes ideas creativas. Esta otra también, por ejemplo, ya no es 100% cianotipia, sin embargo, todos los retratos o alguna porción de las piezas que voy haciendo, si no son completamente de cianotipia, tienen una gran parte. En este caso, usé diferentes textiles como lana, las alas están hechas de seda con ecoteñido, usé cianotipia y fui armando como un pequeño collage para armar esta polilla textil. Esta otra, por ejemplo, las alas sí son impresión de cianotipia sobre textil. Voy usando también diferentes elementos para hacer impresión, como monotipos botánicos, e ir haciendo como un pequeño collage a partir de todo lo que es la cianotipia y el azul, que es lo que me inspira muchísimo, como una parte muy sensitiva de lo que es la escultura textil. Esta, por ejemplo, esta es otra polilla que trabajé durante este año 2020. También es impresión sobre cianotipia. Tiene diferentes acabados. Empecé a usar como diferentes experimentaciones textiles. Empecé a usar fieltro agujado, encajes, monotipos botánicos, tintas iridiscentes. Me gustaba mucho como darle una personalidad distinta a cada escultura textil. Esta otra también, todo lo que es azul es cianotipia, es una impresión de cianotipia sobre textil, y voy armando como los diferentes formatos y estructuras que necesito para armar mi personaje. Y bueno, dentro de toda esta experimentación, también algo que disfruto mucho hacer trabajando con cianotipia es hacer libros de artista. La cianotipia aplicada a narrativa visual, desplegándose entre las hojas de un libro. Hacer libros de artista me permite tener una narrativa visual plegada a un formato específico. Para mí un libro de artista representa diferentes escenas en las que voy a narrar una determinada metáfora y todo en conjunto. Es un objeto que se convierte en un objeto, en este caso fotográfico, pero también es un objeto artístico, también puede ser un objeto escultórico. El libro de artista también tiene como una posibilidad creativa muy amplia que me gusta mucho trabajar. Es un soporte que he trabajado a lo largo de todos estos años. En los últimos 12 años he ido desarrollando diferentes tipos de libros. Ahorita aquí les presento algunos de los que he trabajado que tienen el desarrollo con cianotipia, porque al final es como uno de los desarrollos principales.
Y bueno, he tenido la oportunidad de exhibir algunos de ellos y asimismo algunos coleccionistas han adquirido mis piezas y realizo desde libros objetos hasta libro textil, libros escultóricos y me permite como tener un desarrollo muy íntimo con el soporte del formato. En este caso, los libros de artista, yo los desarrollo desde en papel y también incluso en textil. Esta imagen que está aquí en esta presentación es un libro textil, está hecho a partir de hojas textiles, tiene todo un desarrollo de collage textil, tiene bordado, tiene diferentes aplicaciones, monotipos botánicos y por supuesto puse algunos retratos de cianotipia sobre organza de cera, también intervenidos con bordado. Este libro, por ejemplo, se llama Ritos de Paso. Es un libro que se llama Ritos de Paso y lo que desarrolla principalmente es la metáfora de los arquetipos femeninos y la ciclicidad femenina, de ir desarrollando como esta narrativa dentro del libro. Por eso es que hay como diferentes estructuras que van haciendo, cada elemento textil se convierte en una metáfora narrativa. Este otro es un libro alterado. Un libro alterado es básicamente tomar un libro reciclado e intervenir plásticamente sus interiores, convirtiéndolo en un pequeño acordeón de piezas visuales. Yo aquí lo que genero mucho es collage a partir de cianotipia. Tengo mis diferentes impresiones de cianotipia que voy desarrollando y hago diferentes collages para ir interviniendo mis libros. Entonces también tengo como esta otra faceta de hacer libros objeto y ir como haciendo un contexto distinto, apropiándome de un elemento que me puede servir como soporte de diferentes piezas de la obra. Al final, este tipo de libros contienen un sinfín de imágenes y también se convierten en un objeto que también puede ser una pieza de arte objeto o un libro escultórico. Tiene como mucha tridimensionalidad y invita mucho a que el espectador también ahonde en el interior, a ir haciendo como esta narración de los diferentes momentos y diferentes imágenes. Por ejemplo, aquí estoy haciendo collage con impresiones en cianotipia, intervenidas con diferentes medios plásticos, acrílicos, iridiscentes que me permiten tener atmósferas específicas para la imagen que quiero ir realizando. Este otro libro es un libro de artista también, está en formato concertina, su nombre es Numen Femenino. Aquí fui realizando también una narrativa visual, usando cianotipia como impresión. Está entonado hacia el tono sepia y está intervenido con diferentes medios y soportes que me permiten tener un carácter de técnica mixta. Me gusta mucho ir combinando con otros soportes, ir generando diferentes acabados con diferentes materiales plásticos. Entonces, este libro tiene como una estructura amplia, también se convierte en un objeto, en una pieza de arte objeto. Aquí está uno de los detalles. Una vez que hago la impresión en cianotipia, me gusta intervenir con otros elementos que puede catalogarse como collage y luego ir interviniendo cada diferente elemento. Este otro formato de libro es un libro que en su estructura se expande, tiene como esta característica de ser muy escultórico. Incluso yo pienso que los libros, en este caso los libros de artistas, se pueden convertir en pequeñas instalaciones dentro de espacios como las galerías o espacios donde se presente la obra, porque retoman como el espacio, tienen un espacio físico en el que puedes interactuar con el espectador. Entonces, este libro está hecho completamente en cianotipia sobre papel. Y en el siguiente les enseño en detalle.
Aquí también fui haciendo, dentro de toda esta parte de hacer cianotipia en papel, me gusta mucho intervenir con diferentes tintes naturales. Afortunadamente tengo una pareja también muy creativa que desarrolla tintes naturales a partir de diferentes elementos orgánicos. Daniel Baena es artista también y él genera este tipo de pigmentos que yo utilizo cuando él los va produciendo, yo los utilizo después en mis diferentes libros de artista, sobre papel o sobre textil, y me da también una característica de coloración de la cianotipia y voy interviniendo con color algunas zonas para dar diferentes efectos visuales. Este otro libro, por ejemplo, es la portada del libro, la portada principal, está el libro cerrado como tal. Y bueno, aquí es una mezcla, los textiles que ven en la portada es una mezcla de cianotipia con ecoteñido. Me gusta también toda esta exploración que me permite la cianotipia textil para llegar a fundirla con otras técnicas textiles de experimentación textil que me permite tener resultados muy alternativos, con acabados muy orgánicos, pero que enriquecen muchísimo el proceso para ir formulando otros desarrollos visuales. Este libro, por ejemplo, tiene impresión en cianotipia, pero también está intervenido con diferentes monotipos, grabados en linóleo. Voy haciendo como una mezcla amplia de diferentes técnicas para desarrollar estas narrativas dentro del libro. Este es un libro textil, por ejemplo. Este otro libro es un libro también en formato concertina. Es un libro que realicé en homenaje a una artista, a la artista Yanni Pecanitz. Ella era una artista mexicana que falleció recientemente. Se hizo una exposición homenaje y fui una de las artistas invitadas para desarrollar una pieza en homenaje a ella. Lo que hice fue utilizar sus retratos de línea de vida y empecé a formular un espacio onírico para contener todo este recuerdo. Ella era una artista muy querida, era una artista que desarrolló, fue pionera en el desarrollo de arte objeto y libros de artista aquí en México desde los años 70. Entonces era una inspiración para muchísimas artistas como yo y como muchas más. Entonces, para mí fue un gran orgullo formar parte de esta exposición porque la admiraba muchísimo y teníamos como un vínculo fuerte con las diferentes formas de trabajo. Y bueno, aquí se ve también la versatilidad de cómo puedo ir construyendo imagen a partir de diferentes elementos y la versatilidad que te ofrece el libro de artista. Aquí, por ejemplo, las diferentes composiciones, el collage, la intervención con medios plásticos, todo suma para mí. Al final, todo me permite tener un desarrollo potencial para diferentes piezas que voy realizando. Este otro es un libro objeto, es también el uso de un libro reciclado como tal. Aquí hago impresión de cianotipia sobre papel japonés y forro toda la estructura. Aquí el libro ya no se hojea como tal, se convierte en un receptáculo de una pieza artística. Entonces también a veces me gusta mucho como interactuar con estos soportes que se convierten en espacios ahuecados en los que puedo construir otro tipo de imágenes compuestas de cianotipia, por supuesto, con otro tipo de técnicas e ir haciendo diferentes exploraciones del objeto. Este es otro detalle de un rostro femenino con unos elementos orgánicos y la cianotipia sobre el soporte principal. Bueno, en esta parte básicamente les voy a mostrar las piezas en las que he ido desarrollando la técnica, pero compuesta de muchas otras disciplinas para crear piezas en técnica mixta. Este es un compendio de mi obra más reciente en la que estoy mezclando cianotipia con diferentes disciplinas y técnicas, creando piezas con tendencia multidisciplinaria. Mi intención es dejar fluir el proceso creativo sin limitarme por los medios y las características técnicas. Para mí lo importante en este momento es la experimentación y tener un proceso más complejo de creación. Pienso que es un momento
Pienso que estamos en un momento en el cual la fotografía se puede aliar de diferentes medios para construir diferentes espacios, diferentes exposiciones y para hacer crecer las características estéticas de la obra. Lo hemos visto en algunos otros rubros en el que la fotografía se une al videoarte, al video como tal. Entonces, para mí ha sido muy vital, muy importante no limitarme en quedarme en una técnica purista, sino hacer crecer mi proceso y aunque deje de ser completamente fotográfico, sí tener una salida más amplia y más enriquecedora para mi proceso personal. Esta pieza es una pieza hecha en cianotipia, es cianotipia sobre como la Ceiba Gráfica, es un lugar que produce papel de algodón a mano, entonces también me gusta mucho explorar estos diferentes tipos de papeles que pueden estar hechos en mi mismo país de manera local para experimentar con mis procesos. Aquí experimenté un poco más con la emulsión fotosensible, hay como toda una preparación previa cuando se pone la emulsión y juego con estos diferentes contrastes y diferentes atmósferas que me brinda esta exploración. Al final, todas estas imágenes representan mi voz propia a la hora de crear y tener como un eje central dirigido casi generalmente por el vínculo femenino con la naturaleza. Aquí, por ejemplo, es un detalle de una cianotipia sobre papel que está intervenida con un monotipo botánico. Esta otra pieza es una pieza de collage textil. Aquí empiezo a fundir un poco los diferentes elementos que tengo en cianotipia y hacer construcciones distintas, empezar a hacer collage con elementos textiles, utilizar diferentes técnicas como ecoteñido, bordado, monotipos botánicos e ir enriqueciendo el proceso. Esta otra es una pieza llamada Herboristas. Aquí están también mis personajes femeninos, que son ya una hibridación entre cuerpo femenino y naturaleza. Y bueno, esta pieza está hecha sobre papel de algodón y está intervenida con medios acrílicos plásticos para tener una atmósfera distinta. Aquí también la cianotipia se convierte en un forro para la estructura de la pieza este es un diorama, es una metáfora tangible, es un desarrollo visual, pero construido en tercera dimensión con diferentes planos. Y bueno, aquí también el uso de la cianotipia siempre está por ahí en todo el desarrollo de los diferentes elementos para construir mis piezas. Esta, por ejemplo, es otra cianotipia sobre papel de algodón intervenida. Aquí también jugué con la emulsión y fui haciendo diferentes intervenciones con materiales acrílicos y diferentes elementos que me ayuden a desarrollar las piezas. Esta otra es una cianotipia textil, está intervenida con ecoteñido. El ecoteñido básicamente es una técnica que te permite extraer los colores y las texturas. A veces los elementos botánicos se llegan a estampar en el textil. Entonces, dentro de todas estas experimentaciones textiles, también hice esta combinación de técnicas que me permitía tener un desarrollo muy orgánico en las piezas, unos resultados bastante orgánicos, y me gustaba que podía fusionar la cianotipia con técnicas que a lo mejor no estaban pensados en unirse en ningún punto. Sin embargo, este tipo de encuentro me encanta que suceda porque pueden resultar cosas muy interesantes. Esta otra también es una pieza reciente, es una pieza de encáustica. La encáustica es una técnica plástica en la que se usa cera, es una técnica de pintura antigua, y aquí utilizo diferentes impresiones de cianotipia para crear la pieza final. Siempre, como les comentaba, siempre hay un desarrollo de cianotipia en todas mis piezas, siempre hay pequeños desarrollos visuales. Hay mucha experimentación también. Esta otra también es una pieza de encáustica
Hay piezas de hay impresión de cianotipias sobre papel de coso, papel japonés, que voy fundiendo con los procesos experimentales de la encáustica para tener un desarrollo en técnica mixta, un desarrollo más amplio en uniendo diferentes procesos. Y bueno, hasta aquí ha llegado mi presentación. Muchas gracias por su atención y pues no me queda más que animar a los alumnos, al público en general, a siempre no tener como estas limitaciones propias, sino seguir como los caminos que nos trazamos, nuestras metas, ir desarrollando diferentes piezas que puedan enriquecer nuestro proceso sin miedo a ir rompiendo límites. Yo creo que hoy en día podemos tratar de formular piezas a partir de diferentes técnicas sin tener que limitarnos. Yo creo que hoy en día ya podemos ir realizando y hermanando técnicas para tener cosas mucho más complejas. Y bueno, aquí dejo mis redes sociales personales y de mi proyecto de Nebra Studio, en el que pueden ir contactarnos, incluso tener un desarrollo de si alguien está interesado en aprender diferentes procesos artísticos relacionados con cianotipia y otras técnicas, nos pueden contactar por estos medios. Muchas gracias. Bueno, agradeciendo la exposición de Erika, en este momento vamos a invitar a hacer consultas, ya sea escritas o por micro. Bueno, tenemos en el chat ya dos preguntas, una de Narda Guevara Barrantes, en la cual escribe, ¿no? ¿Es importante manejar bien la impresión? ¿Hay que tener un laboratorio para esto? Bueno, justamente la cianotipia es una de mis técnicas favoritas, justamente porque no requieres del laboratorio como tal. Es una técnica que se puede implementar de manera casera, teniendo obviamente las diferentes adecuaciones de tener un espacio donde puedas hacer los revelados y desaguar las diferentes revelados, pero no necesitas cuarto oscuro, entonces es una técnica muy, muy amable. Bueno, tenemos también pregunta, ¿no? Sobre la cerámica, ¿es con la misma emulsión o una reproducción? ¿Usa algún tipo de barniz para protegerlo cuando es en los objetos tridimensionales? No, la verdad yo no uso ningún elemento para barnizar las piezas y todo se formula con la misma emulsión de cianotipia. Bueno, tenemos la pregunta de Minyar Blones, dice, ¿dónde se pueden adquirir las sales para hacer la cianotipia? Bueno, eso creo que es de manera local. Tienen que ir a buscar en no sé, por ejemplo, aquí en México se consiguen diferentes droguerías donde puedes consumir la materia prima. En realidad en Perú no sabría dónde mandarlos. Yo creo que ahí ya tienen que hacer una investigación específica. Bueno, gracias por absolver estas consultas y, bueno, invito nuevamente si es que hubiese en el público presente para realizar algún tipo de pregunta o alguna otra intervención, por favor. Si es que no hubiese, doy pase al profesor Manuel Imay, por favor. Hay otra preguntita, disculpe. ¿Hay una pregunta? Sí, hay otra pregunta de Ana Lourdes Hernández. Dice, ¿tienes algún proceso para la conservación de las impresiones y piezas artísticas? Bueno, sí, en este caso, por ejemplo, depende del sustrato, pero la verdad es que yo generalmente, por ejemplo, en papel utilizo papeles de algodón 100% libres de ácido y tengo mucho cuidado como en este proceso de conservación. Generalmente utilizo materiales de muy alta calidad para prolongar la vida de las piezas. Al final, como afortunadamente yo tengo clientes que consumen mis piezas, tengo que ofrecer una calidad óptima para que la pieza tenga una resistencia al tiempo y eso se logra usando materiales de alta calidad. Bueno, gracias. Buenas noches. Sí, sí, por favor, sí. Buenas noches, me gustaría hacer una consulta, pero
Felicitarla por su trabajo, realmente he quedado impresionada con muchas de sus propuestas artísticas. Me encanta porque yo también amo las flores y este tema de las mariposas, y por eso me llama mucho la atención, si bien ya entendí que usted se basa en el concepto de la mujer y toda la evolución y cómo está luchando en la sociedad o cómo viene de su familia. La composición que usted realiza con el tema de las plantas me llama mucho la atención. Si es que tiene algún factor para elegirlas o si tiene alguna relación con los sentimientos que usted tiene, ¿no? Si hay alguna especie en particular en su trabajo. Bueno, de hecho, para escoger, muchas gracias por los comentarios. Sí, para escoger mis elementos botánicos, la verdad es que es un proceso largo de observación, de a veces caminatas que voy haciendo en diferentes espacios, voy encontrando elementos que me pueden servir visualmente para construir alguna imagen. Muchas veces he encontrado hasta ramas que tienen formas específicas que pongo en la emulsión fotosensible para crear las diferentes composiciones. Entonces, creo que sí hay como todo un proceso previo de ir recolectando diferentes elementos, así como las fotografías antiguas, también todo lo que utilizo. Muchas gracias. Sí, de nada. Bueno, si es que no hubiese ya o algún otro tipo de pregunta o intervención, por favor, doy el pase al profesor Manuel Imay. Hola, sí se me escucha, ¿verdad? Sí. Estimada Erika Lujano, la verdad que nos has dejado impresionado con las obras que nos has presentado. Realmente ha sido una experiencia muy grata, muy enriquecedora para, no solamente para los estudiantes de la Escuela de Artes, sino también para toda la gente que nos está siguiendo a nivel nacional, a nivel internacional también, ¿no? Y de hecho conversábamos pues antes de la transmisión, estas experiencias con la pandemia, más allá de esta situación negativa, nos ha permitido también este tipo de conexiones, ¿no? Este tipo de conexiones que nos está acercando a el laboratorio, nos está acercando a esa intimidad de la otredad, del otro artista, ¿no? Entonces, es importantísimo, pues, tu presencia aquí en el Festival de Fotografía La Otra Luz, Cajamarca, Perú. Recibe un saludo especial, Erika, a nombre de la Escuela de Artes y de nuestro director. Muchas gracias. Gracias también a los que se han conectado. Sí, muchas gracias, Manuel, también por la invitación y por abrir estos espacios. Sí, finalmente me gustaría hacer este comentario de la pandemia ha modificado por completo todos nuestros planes. Sin embargo, en mi caso, por ejemplo, que yo daba clases presenciales, ahora me ha ofrecido tener todo un acercamiento digital hacia diferentes personas en diferentes partes del mundo, y ha sido muy enriquecedor también poder compartir todos estos conocimientos y mis diferentes clases a gente que habita en otros espacios que no podría acceder si no hubiéramos entrado de lleno en esta era completamente digital y tecnológica. Sí, bueno, Erika, la verdad que, como alguien decía por ahí, bravo, ¿no? Y es eso, ¿no? Es realmente increíble el trabajo que nos has presentado. Hay una variedad de obras, y la secuencia que nos has presentado, bastante didáctica, nos ha servido bastante para poder nosotros también enrumbarnos, ¿no? En este camino, ¿no? Luciana Merino dice: increíble trabajo, muchas gracias por compartir con nosotros. Luciana Merino también es participante de La Otra Luz, también está trabajando, de hecho ella también trabaja con cianotipia, ¿no? Lo mismo que la maestra Pilar Pedraza. ¿Cómo está? Bienvenida también. La maestra está por ahí también con nosotros. Muchas gracias. Rapidísimo, dentro del Salón de Fotografía somos 38 participantes, somos 11 países, está también Venezuela, por ahí está Minjan Blones también, que estuvimos conversando, está Ana Lourdes, me parece que están Alejandra también, Arcuch de Chile, ¿no? Entonces somos una sociedad que cada vez creo que se está haciendo más fuerte,
¿no? Nos estamos haciendo más fuerte en el sentido de que estamos haciendo sociedad y estamos visualizando la fotografía desde otras aristas, ¿no? Otro punto de vista. Y esas aristas muchas veces caen en el trabajo que nos has presentado, ¿no? Lowly nos dice muchas gracias a los Bien. organizadores de Erika, maravillosa obra. Abrazos. Muchas gracias, Julia, qué bueno que estás aquí. Qué gusto. Sí. Bueno, agradecerles nuevamente por su espacio, chicos. Me parece que Erika has dejado tus redes para que puedan hacerte alguna consulta. Sí, claro, las puse en el final de la presentación. Sí, si la no... presentación ha quedado grabada también. Ok, sí, las pueden ahí ver para que